Clavícula. La clavícula es un hueso bilateral que se extiende horizontalmente desde el maniubrio external en su extremo medial hasta el acromion de la escápula en su extremo lateral, destacando principalmente porque es un hueso subcutáneo y actúa como un puntal que sostiene la escápula lateralmente, y esto permite que el brazo tenga un amplio rango de movimiento y libertad de acción en la extremidad superior respecto al tronco. La escápula y la clavícula forman la cintura escapular, transmitiendo peso de la extremidad superior hacia el esqueleto axial y facilitar la libertad de movimiento. 2/3 de este segmento son convexos hacia adelante y los 2/3 mediales son convexos hacia anterior y tienen una sección transversal aproximadamente triangular. El tercio lateral es cóncavo hacia anterior, aplanando desde arriba hacia abajo. La convexidad medial tiene una función específica, por eso tiene una estructura que le permite la abertura torácica superior que sea sin ningún tope. El extremo lateral de la clavícula o extremo acromial es la parte más plana, la cual se va aplanando lateralmente y presenta un pequeño tubérculo en su orden anteroinferior denominado tubérculo deltoideo. También existe otro, tubérculo coideo, el cual es más redondo y está presente en el borde posterior con la línea trapezoidal, que es robusta y se extiende hacia adelante y lateralmente. El extremo medial se va agrandando hacia el medial y toma una dirección hacia abajo, el medial. Los 3/4 inferiores están bincelados y se van a articular con la escotadura clavicular del maniubrio external y el cartílago costal de primera costilla va a formar la articulación con complejo articular externoclavicular. El acromion es un elemento muy particular, ya que puede variar de forma de persona en persona. Actualmente se han descrito 3 tipos de acromion, en los cuales el cambio se produce según la curvatura que presente. Bueno, les voy a mostrar una imagen. Hay 3 tipos de acromion. El tipo 1 es aquel que tiene la figura plana, que es el primero, el que estoy señalando. Es rectilíneo y no es muy común su aparición. El segundo tipo es el más frecuente y tiene poca curvatura, en el medio. Y por último, el tipo 3 es en forma de ganchoso, que también aparece seguido en la población y suele causar daños en las partes blandas ubicadas inferiormente, es decir, en el espacio subacromial, debido a lo puntiagudo que puede llegar a ser. El acromion es una estructura del miembro superior, más específicamente de la escápula, que se encuentra situado en la articulación del hombro. Esta estructura produce una curva y se une con otro hueso llamado clavícula. En la anatomía palpatoria, se comienza la visualización del hombro y luego se ubica la mano en la articulación acromioclavicular y se le pide pues a la persona que realice un movimiento de flexión y extensión, que es flexión hacia adelante y extensión del brazo hacia atrás. Seguidamente se va a sentir un desplazamiento en la zona y en lo cual se puede sentir la superficie anterior del acromion. Es posible que en el momento de la palpación la persona sienta algún dolor debido a alguna compresión de tendones del manguito rotador en el espacio subacromial. Bueno, el acromion por su parte de arriba está restringido por la apófisis coracoides y por otro lado se une con la clavícula para formar articulación acromioclavicular, la cual colabora para que se den los movimientos de todo el complejo articular del hombro. Además, al ser parte de la escápula también colabora para que los músculos del manguito rotador realicen su función. Escápula. Es un hueso plano, tiene una forma triangular, un borde superior o cervical, un borde interno o espinal, un borde externo o axial, una cara anterior y una posterior.
Su cara anterior se denomina fosa subescapular, presentando una serie de líneas óseas que se dirige hacia abajo y hacia adentro. En esas fosas se inserta un músculo llamado subescapular. En lo que resta de la cara posterior se inserta un músculo llamado serrato mayor. En todo el borde axilar o externo encontramos que el soporte superior tiene una zona deprimida cóncava, que es la cavidad glenoidea, que corresponde a la cabeza del húmero. Por debajo se inserta la porción larga del tríceps y por arriba la porción larga del bíceps. La apófisis coroide, que se dirige hacia adelante, arriba y un poco hacia afuera. Otra sale de la cara posterior, que es la apófisis espinosa, que termina en un adultemiento externo, que es el acromión. La apófisis coronoides inserta en su vértice el músculo coracoides. En la parte lateral inserta el músculo pectoral menor. En el borde interno espinal se inserta el músculo romboide, que pertenece a los músculos del tórax. La escápula de la parte posterior. Aquí encontramos lo que es la apófisis espinosa, que se divide en dos fosas, una superior y otra inferior. A fosa intraespinosa, en la superior se inserta el músculo supraespinoso y en la inferior se inserta el músculo infraespinoso. En la inferior hay un borde que se dirige hacia abajo, arriba y afuera paralela. El borde axilar que divide a la fosa intraespinosa en dos partes, una interna de mayor extensión que va a insertar al músculo intraespinoso y una externa paralela al borde axilar, que tiene dos porciones para insertar hacia arriba el redondo mayor y hacia abajo el redondo menor. El borde posterior de la espina del omóplato va a insertar en su labio superior al tracio labial inferior del deltoides. El húmero es el hueso más grande del miembro superior. Se articula en el plano proximal con la escápula y en el plano distal con el cúbito y el radio, para formar la articulación de codo. El extremo proximal del húmero está formado por una cabeza, los cuellos quirúrgico y anatómico y los tubérculos mayor y menor. La cabeza del húmero, de forma esférica, se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. El cuello anatómico del húmero se visualiza como un surco oblicuo e indica la línea donde se inserta la cápsula de la articulación de hombro. El cuello quirúrgico del húmero es la parte estrecha situada distalmente a la cabeza y a los tubérculos. La unión de la cabeza y el cuello con la diáfisis del húmero está indicada por los tubérculos mayor y menor. El tubérculo mayor se encuentra en el margen lateral del húmero, es la proyección lateral distal al cuello anatómico y está por debajo del acromion, mientras que el tubérculo menor se proyecta anteriormente el hueso. Radio es una estructura ósea que está localizada en la zona lateral del brazo, justamente entre la articulación del codo y la muñeca. Del otro lado tenemos a cúbito. Cúbito es un hueso largo paralelo situado entre la trócleo humeral y el carpo. Se encuentra en la parte interna del antebrazo. Esta se articula superiormente con el húmero y con el radio, y por la parte inferior con radio y con los huesos del carpo. El carpo es la región proximal de la mano y está formada por 8 huesecillos unidos entre sí por ligamentos. Las articulaciones que se encuentran entre los huesos carpianos se conocen como articulaciones intercarpianas. Los huesos se encuentran en dos filas de 4, una proximal y una distal. Estos pequeños huesos proporcionan flexibilidad al carpo. Los huesos de la fila proximal son el escafoides, que es el hueso más grande de la fila proximal, y es el hueso que se fractura con mayor frecuencia, ya que la fuerza de una caída sobre mano extendida se transmite del hueso grande al radio por el escafoides. El semilunar, que tiene forma de media luna y está situado entre el escafoides y el piramidal y se articula proximalmente con el radio, y es más ancho en su cara anterior que en la posterior. El hueso piramidal, con forma de pirámide y situado en la cara medial del carpo, y pisiforme, que se localiza en la cara palmar del piramidal. Esta fila de huesos se articula con el cúbito y el radio para formar la articulación de muñeca. La fila distal se forma por el trapecio, que está situado en la parte lateral del carpo. Se articula con los dos primeros metacarpianos, el escafoides y el trapezoide.
el hueso trapezoide que se articula con el segundo metacarpiano, el trapecio, el hueso grande y el escafoides, y el hueso grande, que es el hueso más grande del carpo, se articula con el tercer metacarpiano distalmente con el trapezoide, el escafoides, el semilunar y el ganchoso, y el hueso ganchoso, que está situado en la parte medial de la mano, se articula con el cuarto y quinto metacarpiano, y el hueso grande y piramidal. Bueno, el metacarpo es una de las 3 partes de las que se componen los huesos de la mano. Está formado por 5 huesos largos llamados metacarpianos que se articulan con los huesos del carpo y las falanges. Se designan con números del 1 al 5 y de fuera hacia adentro. Bueno, los huesos metacarpianos forman la parte media de la mano que consta de 3 partes. La epífisis o cabeza, la diáfisis, parte media o larga, y la metafisis, que es la unión de la diáfisis con la epífisis. La estructura. Bueno, el cuerpo es ligeramente curvo en sentido longitudinal, prismático y triangular, y por eso tiene 3 caras y 3 bordes. En la extremidad superior o carpiana muestra 5 carillas, 3 articulares y 2 no articulares. La extremidad inferior o digital tiene la forma de una cabeza articular aplanada en sentido transversal. Se articula con la primera falange de los dedos. La localización, bueno, se encuentra en la palma de la mano. Se articula por el extremo superior unos con otros y con los huesos de la segunda fila del carpo. El primero con el trapecio, el segundo con el trapecio y el trapezoide, el tercero con el grande, el cuarto con el grande y el ganchoso, y el quinto con el ganchoso y por el extremo interior con las falanges de los dedos respectivos. Los huesos del metacarpo. El primer metacarpiano primero, pulgar, articula con el hueso trapecio que está en la segunda fila del carpo y con la primera falange o falange proximal del primer dedo pulgar. El segundo metacarpiano, el metacarpiano segundo índice, articula con el hueso trapezoide situado en la segunda fila del carpo y la primera falange o falange proximal del dedo índice. Las falanges forman la región distal de la mano. Las falanges se enumeran del primero al quinto comenzando por el pulgar, del plano lateral al medial. Cada falange presenta una base proximal, un cuerpo intermedio y una cabeza distal. El dedo pulgar tiene 2 falanges porque no tiene falange media y los demás dedos tienen 3 falanges. La fila proximal se articula con los huesos metacarpianos y la segunda fila de falanges, y la fila media se articula con la fila proximal y la fila distal. Las falanges proximales son las mayores, las medias tienen un tamaño intermedio y las distales son las más pequeñas. Las articulaciones que se encuentran entre las falanges se denominan articulaciones interfalángicas.